el que viene de afuera nos puede ver el corazón. Se han terminado los cortes de ruta, las quemas de cubierta, la violencia y la corrupción y seguimos por ese camino. Y quiero, además de reafirmar ese rumbo, quiero agradecerle al presidente Mauricio Macri, otro jujeño más, que sin su apoyo no podríamos haber generado hitos y concreciones. Gracias por habernos acompañado en la planta de 300 megavatios de Cauchari y la ampliación de 200 megavatios más y en el camino que hemos decidido de ser una de las provincias que más energía renovable le aporta a la República Argentina. Gracias por apoyarnos con la producción del litio. Gracias por el nuevo aeropuerto. Gracias por la 34. Gracias por Hábitat. Gracias por todo lo que ha hecho como un jujeño más. No ha habido proyecto que no le llevemos de la provincia que no le haya prestado el acuerdo. Así que quiero agradecerle y como pueblo tenemos que estar agradecidos por todo el apoyo y todo el acompañamiento que nos dio. Y de nuevo al pueblo jujeño, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber visto lo que hicimos, por haber sentido y palpitado el compromiso de todo este grupo humano en el territorio, resolviendo problemas, recuperando la capacidad del Estado de ser Estado presente, porque creemos en el Estado, recuperando además la capacidad de estar al lado de la gente que menos tiene, de poner en marcha efectivamente una política de justicia social como lo hicimos, pero pensando además en el crecimiento de Jujuy. Eso es lo que vienen 4 años más de mayor profundización de la matriz productiva y más educación y más calidad educativa para Jujuy. Vamos por más calidad educativa. Ahí está el gran desafío. Así que a seguir trabajando, renovamos los esfuerzos mañana desde temprano, todo el equipo a seguir trabajando. Esta ratificación nos redobla nuestra responsabilidad. Así que ahí vamos a estar al lado del pueblo jujeño acompañando esta etapa que viene, que es la etapa de seguir poniendo de pie y recuperando el orgullo de ser jujeños. Así que, jujeños, a seguir trabajando para recuperar la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, a seguirnos mirando a la cara, aún pensando diferente, con respeto. Y sigamos cuidando la paz que logramos, que es lo más lindo que tenemos, que es lo más hermoso. Abracemos eso y sigamos soñando como pueblo. En los sueños está la vida y en los sueños se van concretando las aspiraciones que tenemos como personas y como pueblo. A seguir trabajando. ¡Viva Jujuy! ¡Viva Jujuy! ¡Vamos Jujuy! ¡Vamos! ¡Arriba Jujuy! Nuevamente Jujuy. Sí, ya estamos entonces prácticamente cerrando muchos de los discursos de los lugares en donde se van cerrando los resultados, ¿no? Que todavía no son todos. Gerardo Morales en estas elecciones con respecto a las anteriores perdió un 10%, 53% tenía antes, ahora tiene 43%. 43. Y Moreno cuando empezaba a hablar Morales decía, escucharlo a... Es que se olvidó de que va a tener la plantación de marihuana más importante, Jujuy, se olvidó de decir eso. No sé, la vendió por todo el país, ahora cuando él no lo dice. La verdad que no lo entiendo, Morales. Yo me lo crucé una vez en el Senado, le explicaba cómo era y no entendía. No es un muchacho de muchas luces, pero bueno, qué sé yo. Se la pasó, puso al hijo en una empresa. ¿Sabés de lo que estoy hablando, no? A ver. La plantación de marihuana más grande del país la tienen hecho, van a hacer el aceite de cannabis, ¿no sabías eso? Ah, sí, ese emprendimiento. Y puso al hijo al frente de esa empresa. Sí. Sí, sí. Ahí, ahora, cuando vos ponés el hijo de Morales, ahora él... Y se olvidó de decirlo. Porque lo de la energía, en realidad está subsidiada. Viste que vos te pero pues esa energía que hablaba él está subsidiada. Si es a precio de mercado, es inviable. ¿Sabías eso? No. Viste que hay un montón de cosas que estos muchachos dicen. Pero lo que sí dijo, que iban a hacer la planta de cannabis y por lo tanto la plantación de marihuana más importante de la Argentina. Pero para que sea seria, él ponía a su hijo porque le tenía máxima confianza. Y ahora no lo dijo. Bueno, qué sé yo, se olvidó. ¿Pero está mal? ¿El qué?
esto que usted está diciendo? Que No, ponga no lo a su sé, hijo. vamos a ver, él puso al hijo, vamos a ver cómo funciona. Tenía que pero no poner la científico mencionó. del CONICET también, o sea, No, tenía no lo que sé, ser no multi... lo dijo. Lo que Era un- digo que no lo dijo. Hay otra planta en el país, es la única. No, por ahora es el único Por eso. emprendimiento. Por Y no ahora lo es- dijo. La verdad que me sorprendí. Yo pensé que iba a ser lo primero que iba a decir. Habla de todos los subsidios. Y no habló de los que tiene presos, ¿eh? Porque Milagros Salas está presa. Está presa. Bueno, no dijo, puede no decir claro. que tiene una militante popular presa, que era diputada del Mercosur. La tiene presa. Típica conducta, meter preso a los opositores. Y después cuando se da vuelta la taba empiezan a lloriquear. Pero cuando, Como la, siempre. pero ahí pero la cuando la justicia- justicia dice que es así, usted está con la Todavía no justicia. está firme. Ah. Está con prisión preventiva. Y bueno, pero ¿corresponde o no corresponde? No, si es preventiva, lo que corresponde hasta que la sentencia esté firme, Sí. todo el mundo es inocente, incluido vos y yo. Sí. Bien, entonces Milagros Bueno, Sala, pero la hasta que no prisión esté preventiva es firme, un recurso igual que es legítimo hasta y que legal. no esté firme, Pero- podría Independientemente de que se espere la sentencia perfectamente firme. podría estar en libertad. Igual ahí tenemos un eximio abogado Exactamente, que lo puede estaban- explicar. Claro. Pero no lo dijo. No dijo, mire, tenemos gente presa porque a mí se me ocurre. No habló de eso, no habló, habla de Vale. cositas medias raras. sí. Está presa porque, Valdés. Yo creo porque que la está, justicia la puso presa, está no muy porque mal se le ocurrió presa. a Morales. Esto no Está se, no muy se trata. mal presa Milagros Sala, al punto que los organismos internacionales de derechos humanos, Amnesty, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sí, los habían más interpuesto un prestigiosos, amparo. plantearon Claro. que no correspondía que esté presa Milagros Sala. Sí. Después de detenida, bastante tiempo después, hicieron una causa que dijeron que era la que motivaba y la que daba sentencia. En el medio hay un cuestionamiento de cómo Morales modificó la mayoría del Superior Tribunal para condenar a Milagros Sala. La verdad es que el caso de Milagros Sala es un caso que sacude a todo el país, no es solo de Jujuy. El responsable de eso sí se llama Morales. Quizás ahí está los 20 puntos que marcábamos recién que ha perdido Morales, ¿no? O sea, no es una buena elección. De cualquier manera, le debo decir que Morales, por primera vez veo un gobernador radical que le agradece al presidente de la Nación. Es la primera vez que veo de toda esta elección que un gobernador que triunfa del signo de Cambiemos le agradece al presidente de la Nación. Y van a ser el primer triunfo. Bueno, tendrían que agradecerle también, presidente, gobernadores que no son de Cambiemos, porque muchas de las economías regionales han crecido durante este gobierno con los superávit que han tenido. Pero quisiera referirme a lo que decía Moreno recientemente en cuanto a la alquimia de las fórmulas. El peronismo, el cristinismo, el kirchnerismo, en realidad lo que está presentando es fórmulas, saber cuál puede captar, cuál no puede captar. Y se olvidan del ciudadano, del argentino. El argentino que en el 2015 y en el 2017 quiere olvidarse y dejar de volver al pasado, a la corrupción, y encaminar un camino realmente de transparencia. Me deja que le dé la bienvenida a alguien más Por favor. que se suma, por favor, a Daniel Aruc, analista. Le damos la bienvenida, las buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, Daniel, ahora vamos a analizar enseguida la situación, lo que estamos viviendo a través de estas elecciones y cómo queda el gobierno después de ya 14 derrotas en 14 Bueno, provincias. Pero sí. antes quiero agradecerle a Guillermo Moreno por haber estado aquí, No, al invitarlo nuevamente. Sí, no. Yo Yo les agradezco a ustedes, la verdad que ha sido un programa... Empezó picante, después nos fuimos tranquilizando, ordenando, Pero si encontramos no se cosas. aburre, si me es picante. Yo hoy venía tranquilo, venía de misa, nos dimos la paz. Hoy es Pentecostés, una Bien. cosa muy especial con este gobierno que no está peleado con el Papa Francisco. ¿Viste cuando Macri no se supo hacer la señal de la cruz? Que uno pensaba que tenía problemas de motricidad fina, que no sabía dónde era izquierda, derecha. El problema es que Macri está peleado con Dios. Es un gobierno loco, es la primera vez que tenemos un gobierno peleado con Dios. Moreno, gracias. Moreno, No, muchas bien. gracias. Vamos al análisis que nos va a hacer de la situación hasta ahora. Daniela Aruc, no sé si has logrado escuchar algunos de los resultados que hemos venido dando respecto de lo que está pasando en las provincias con las elecciones, en algunos casos paso y en otros ya definitivas. Sí, una paso, la de Mendoza, 4 definitivas. Y sí, yo hoy decía a un colega de ustedes, hay 2 derrotas que son dobles para el oficialismo,
que tienen que ver con dos ex aliados del oficialismo que se dieron vuelta. Una es la de Entre Ríos y es una derrota muy fuerte, sobre todo la de Entre Ríos. Recuerden que hace un tiempo se pensaba en Frigerio como una persona que llevara adelante esa candidatura, con lo cual el gobierno no solo pierde en términos electorales, sino de aliados estratégicos. De hecho, Frigerio no desapareció de Entre Ríos, porque fue a Entre Ríos, estuvo allí con su candidato. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se dio vuelta todo? Bueno, hay que preguntarle a Bordet qué le pasó. Uno de los motivos es realmente hace tiempo que no hay concordancia y hay una propuesta electoral muy firme que también nos hace preguntarnos qué va a pasar si Cambiemos llega a ganar las elecciones con todos los gobernadores en contra, ¿no? Eso también es una pregunta interesante, porque hasta ahora, como bien decían ustedes, después de 14 derrotas y una victoria, es difícil gobernar de esa manera. La concordancia, te pregunto rápidamente, ¿tiene que ver o no con la coparticipación? Sí, bueno, la coparticipación era un tema que el año pasado, a fines del año pasado, se había tratado de zanjar con ese acuerdo que se firmó y que nunca le dio resultado a las provincias, porque la inflación teóricamente este año iba a bajar. Entonces era en términos de una inflación que había sido un problema para el año anterior, pero que no lo iba a hacer para este. Sí, pero este gobierno dijo, entre otras cosas, que había aumentado los fondos de coparticipación para las provincias y que había empujado de alguna manera el éxito en las elecciones de partidos provinciales, que por ahí no era la fórmula de Cambiemos, pero que eran partidos provinciales a partir de los fondos de coparticipación que habían aumentado ellos mismos. Claro, el problema es que los aumentaron en términos monetarios, pero no en términos reales. Y también la depreciación del peso hace que esas economías regionales... Yo estoy trabajando en algunas provincias en este momento y es muy difícil ver cómo algunas de las obras han quedado paralizadas, cómo el dinero no llega, el dinero que llegaba hoy no llega. Es difícil para un gobierno provincial hacer... Marcote, ¿estás de acuerdo con esto de que las obras no se finalizan, el dinero no llega, que el dinero de la coparticipación fue comido por la inflación? Ha habido más obras viales, por ejemplo, en este gobierno que en 65 años anteriores. La realidad de la que el nivel de infraestructura que se ha realizado lo ven todos los argentinos, no se trata de una fantasía ni un relato. Valdés se ríe. No solamente eso, ¿no? Porque aparte de realizar las obras, con un 40% menos de costo que durante la gestión anterior. Son obras que, si bien son necesarias, yo pregunto, ¿son imprescindibles? Son imprescindibles, totalmente imprescindibles. O sea, el Estado ha sido, la Argentina ha sido totalmente esquilmada en su infraestructura. No se podía transitar por la Argentina, pero la realidad es que aparte de las obras generan trabajo. Esa es una realidad. Claro. Y como decía Lourdes, de pronto, para que llegue la salud, para que lleguen los alimentos, se necesita esa infraestructura. Es imprescindible. O sea que ahora hay más trabajo, Marcote. Pero ¿hay más empleo? ¿Usted no está de acuerdo que las obras públicas generan empleo? No, usted no está de acuerdo con usted no está de acuerdo con las cifras oficiales que hablan de un desempleo más alto. La realidad la conocemos todos y justamente el gobierno se caracterizó por dar la cara con absolutamente todas las cifras. O sea, no tenía nada que ver con Pero usted se contradice solo. Marcote dice que las obras dan empleo y el desempleo es el más alto ahora. Pero es la realidad. Eso es la realidad consecuente Yo le invito a que baje del aeropuerto de Formosa, que baje del aeropuerto de Formosa y vea que desde el 2015 está frenada la obra de la autovía. No, conozco el caso puntual de Formosa. Bueno, yo transito la provincia de Buenos Aires. A veces las realidades son diferentes según la provincia en la que nos movamos. No conozco el caso de Formosa. Le vuelvo a decir, yo lo que sí estoy totalmente seguro de que las obras se están realizando y realmente no hay una suspensión de obras como... O sea, esto es incomparable con lo que sucedió. Hay obras que no se suspendieron, hay obras que se retomaron. Y donde se... Recuerden perfectamente el caso de Lázaro Báez y vayamos a evaluar la situación. El hospital de obras Ituzaingó, hay muchas obras. El hospital de Ituzaingó es un hospital que no se terminó en el gobierno anterior. Claro, pero en este tampoco, en este quedó igual, quedó cerrado. Pero no es una obra que se haya encarado ahora. No, por eso, con más razón habría que haberla terminado, porque está...
es relativa. Pero con más razón, si no se encaró en este gobierno, se encaró en el anterior, ¿no habría que terminarla? Sí, y que la inaugure este gobierno. Sí, pero quizás hay otras prioridades. O sea, realmente... Seguro, un hospital hoy no es una prioridad, es más importante tener, qué sé yo, otra cosa. La discusión de las prioridades es una discusión que tenemos permanentemente, y se tratan con los intendentes y se tratan con cada uno de los gobernadores. Y es más importante la obra pública que la salud, la educación. ¿Usted lo dice en serio? Este gobierno es el que mayor inversión ha hecho en el sector social. La inversión social es récord, no existió nunca. Pero la inversión social sí, porque tienen que compensar el desempleo, tienen que compensar todas las carencias que hay en esos aspectos. Lo dijo la misma Cristina Kirchner. O sea, realmente hay una preocupación muy profunda en No, no hay preocupación, Marcote. Lo que están haciendo es no me venga a discutir eso, Lourdes. No, yo no le voy a discutir, pero lo que hay es una inyección de dinero para calmar un estallido por el hambre que está viviendo la República Argentina. La educación tampoco es una prioridad, recordemos no solamente que se congeló el presupuesto en términos reales, sino que la misma gobernadora dijo, todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad, lo dijo la propia María Eugenia Vidal, no lo digo yo. ¿Se acuerda de eso? Pero, Lourdes, usted no me ¿Pero puede se acuerda hablar o no se acuerda? No me puede decir que este gobierno no se hace cargo de los Marcote, pobres. no se acuerda. O sea, de la situación no me quiere límite. contestar, me está esquivando. No, pero no tiene que ver una frase con la realidad activa pero permanentemente. No o sea, todos hoy estamos viviendo cada uno en su nivel sufre la situación económica. No, hay sectores que les está yendo muy bien. Los que apuestan a la timba financiera, créanme que les está yendo fantástico. Está con un nivel de rédito importante, quienes pueden comprar títulos, bonos, no los que tienen que trabajar como todos nosotros, que tenemos que madrugar y ir a comprar la leche. Este gobierno, justamente, miren, yo desde que tengo uso de razón, tengo 64 años, hubo dos gobiernos no peronistas que se han destacado. Uno el del doctor Alfonsín y otro el del ingeniero Macri. Y en los dos gobiernos, en el último año, ha habido la misma reacción. El peronismo se une animalmente para rescatar el poder y ataca con un montón de efectos. Recordemos que uno de los efectos donde más atacó fue con el tema económico. Así es que el doctor Alfonsín ha tenido más del 3.000% de inflación. Y eso es consecuencia de los diferentes socios que ha tenido el gobierno. Los socios sindicales, los socios empresarios y los socios financieros. ¿Cómo? Por ahí el peronismo tiene más vocación de poder. Pero tiene una no se trata de vocación de poder. No se trata de vocación de poder, se trata de subsistencia. Que planteaba hoy Moreno, esa vocación de llegar a cualquier costo, aunque no estemos de acuerdo. En cambio, el argentino que votó en el 2015 y que votó en el 2017 es precisamente ese argentino que no quiere más volver al pasado y a esas herramientas de asistencialismo, de clientelismo. Veamos lo que sucedió en Tucumán. Esto es increíble. Yo la víctima acá es Mauricio Macri. Sí, quisiera hacerle una pregunta porque... ¿Puedo decirle antes que vayas a la pregunta una respuesta a lo de él? ¿Puede ser? Sí, vale. No, yo creo que no es el peronismo el gran adversario a la política económica de expansión que le gustaría a él, que a Marcote que sucediera, sino que es el Fondo Monetario Internacional. O sea, fueron a buscar al fondo 2 meses después de que el ministro Duhovne dijo nunca vamos a ir al fondo, ¿no? Y digamos que los que impiden hacer esta política que le gustaría a Marcote, que él describe como una expresión de deseo, es el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no le echemos la culpa al peronismo, porque la verdad es que el peronismo no tiene nada que ver con esto. En todo caso, lo que nosotros hemos hecho, hemos planteado que no estábamos de acuerdo en ir al fondo, como no está de acuerdo el mundo en ir al fondo, porque el Fondo Monetario propone políticas recesivas, nunca políticas de expansión. Por eso hay que tratar de no ir al fondo. Ahora estamos viendo como un caso muy bueno lo que sucede en Portugal, que no le hizo caso al fondo
y está saliendo muy bien de su crisis. El fondo es una consecuencia de la imposibilidad de poder conseguir financiamiento del brutal déficit que se heredó. Y la realidad que el endeudamiento, se endeudaron en 80 nosotros teníamos la opción. ¿Te acuerdas de Caputo? Cristina se endeudaba al 17% con Venezuela. Y nosotros hoy tenemos que tenemos el financiamiento del fondo con menos ahora del 3%. Sí, podemos volver a las elecciones. Disculpa. Ahora sí, muchas gracias. Yo quería preguntarle, Valdés, usted se refirió al tema de que si bien se mantuvieron los respaldos en Mendoza, teniendo en cuenta que es una elección de paso, y en Jujuy para Cambiemos, han disminuido. ¿Cuál es la proyección nacional que hace eso? Y también le quiero preguntar a Aru, ¿cuánto cree usted que está influyendo en este entramado, donde por supuesto se ratifican las agendas provinciales, pero cuánto está influyendo en cada una de las elecciones de las provincias la economía nacional? Valdés. Yo creo que mucho, yo creo que influye mucho, yo creo que si estamos viendo cómo los oficialismos de Cambiemos van reduciendo su margen de voto con respecto a las elecciones anteriores, es porque alguna factura le pasan con respecto a la política económica nacional. Por algo también falta de armado político por parte de las figuras del gobierno. No, porque si tuvieron armado político antes, ¿por qué uno va a creer que hoy no tuvieron armado político? Yo lo que creo es que por algo los gobernadores, a pesar del pedido del presidente Macri, los gobernadores del oficialismo adelantaron las elecciones porque sabían que, ¿se acuerdan que Morales era uno de los que había jurado, junto a Cornejo y compañía, que no desdoblaban? Y hoy los tenemos que han desdoblado. ¿Por qué? Desdoblaron porque tenían miedo que las políticas nacionales incidieran para abajo en las políticas, en las elecciones provinciales. O sea que a ellos les hubiera ido peor si no hubieran desdoblado. ¿Usted cree que les hubiera ido peor? Yo creo que sí, por eso tomaron esas decisiones. ¿Aru? Yo creo que influye muchísimo, la economía hoy influye en todos los escenarios electorales, pero bueno, también hay que ver cada provincia y la coyuntura de cada una de las provincias, porque en Tucumán recién veíamos también, teníamos un aliado del gobierno del oficialismo que se ha dado vuelta y Cambiemos ha quedado sumamente relegado, pero Cambiemos no era una opción tampoco, entonces también hay que analizar la realidad de cada una de las provincias, donde a veces las oposiciones están conformadas por desprendimientos de los mismos partidos y donde Cambiemos realmente no es una opción ahora, pero tampoco lo era antes, y por eso se han buscado aliados estratégicos. ¿Y cuánto pesó de pronto, Aru, en este desencadenamiento, digamos, electoral provincial, Córdoba? El hecho de que Cambiemos en Córdoba, que fue uno de los primeros, digamos, elecciones provinciales en este agitado cronograma 2019, haya ido por primera vez desunido, digamos, como sello nacional. Bueno, muchísimo, pero el primer error garrafal lo tienen en La Pampa, recuerden lo que fue La Pampa. Y después vino Córdoba. Evidentemente, la economía ha desestructurado también el armado político de Cambiemos. Claro. ¿No? Veamos lo que fue la Convención Radical. Entonces, Cambiemos hoy está sin brújula. No puede encontrar sus propios candidatos, no puede encontrar un vice que conforme, mucho menos puede acordar en las provincias. Y lo han intentado hacer porque me consta que han hecho todos los esfuerzos posibles para que no vayan divididos, para que haya una opción por lo menos por el espacio oficialista. Y muchas veces lo que sucede es, y off the record, no me quiero quemar. Claro, bueno, muchos se desprendieron. Vamos a ver, fíjense una cosa. Perdón, Valdés, tuiteó Macri. Vamos a ver el mensaje. Día electoral, no, pero el presidente eligió con gusto recibir esta noche en Olivos al presidente de Colombia, Iván Duque, y a la primera dama, María Juliana Ruiz. Como raro, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. A ver, Valdés. Fíjense que coincido tanto con lo que dice Luz, que el papelón que le han hecho pasar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires con esto de... ¿Las colectoras? Ir con las colectoras. Sí. Dicen que entre el espionaje que le hicieron con D'Alessio y compañía
y este papelón de las colectoras donde le sacan un decreto de colectora y resulta que todos los que podían ir en colectora con ella les salieron a decir que no iban a ir en colectora con ella, que está en el peor de los momentos la relación entre la gobernadora y la Casa Rosada, fundamentalmente con Marcos Peña, ¿no? Eso también habla de un desconcierto electoral. Igualmente no sería el primer cortocircuito precisamente entre Vidal y Marcos Peña, ¿no? No, pero quédese tranquilo, que la gobernadora en la provincia tiene todo, quédese tranquilo realmente. La realidad es que los gobernadores hoy reafirmaron sus mandatos. Esa es la única realidad. Hay que felicitarlo a Morales, que lo ha reafirmado como los otros gobernadores, y esa es la realidad. Miren, acuérdense, el 2011. En el 2011 también Cristina había perdido en las elecciones provinciales previas y sin embargo también ganó. Esto no se trata de una inercia, esto se trata de realidades provinciales. La realidad provincial, hoy se elegían gobernadores, no se elegía, no hay una transpolación. Esa es la realidad. Quiero decirte que en el 2011 todos los gobernadores fueron con Cristina y se ganó por el 54%. O sea, Cristina estaba en el momento más alto. En el 2009 estás hablando. Perdón, en el 2011, que era presidencial, fueron todos juntos con Cristina y arrasaron con las legislaturas. La pregunta, Valdés, que se me ocurre hacerle en este momento, y usted tiene razón, porque en ese momento fue terrible, un triunfo pero avasallante. ¿Por qué perdieron después? Porque cuando usted está en el triunfo, es cuando no se debe equivocar. Particularmente pienso que en ese 2011, en lugar de decir vamos por todo, había que producir un gran acuerdo entre las fuerzas políticas que habían competido en ese momento. Ni siquiera plantear el Cristina Eterna o las reformas constitucionales que se planteaban nada más que para una tercera reelección. Son errores que hemos pagado caro y que ojalá no sucedan. Es una autocrítica muy importante esa que está haciendo. Pero es que yo lo he hablado con Cristina, esto, por eso lo puedo hablar, contárselos a ustedes. Ella misma siente que eso no estuvo bien. Es más, les voy a hacer una confesión. Hoy estuve con Cristina y hablamos de esto precisamente. Por cuarta o quinta vez que lo hablamos, en otras circunstancias lo hablamos también. Pero yo creo que en aquel